Muy buenos días, damos inicio a la clase. Por favor, tengan la gentileza de hacer un OK en el chat. Y vamos a iniciar la clase considerando el siguiente video. No pierdan de vista todas las relaciones porque en función de ello se trabajan las bases de datos y, por supuesto, el aspecto vinculado a la toma de decisiones gerenciales. Doctor, no se le escucha el audio, está en silencio. Sí, doctor. Doctor, no se le escucha el audio, nada de lo que está hablando. Un segundito. A ver, hace rato les decía si se escuchaba o no se escuchaba el audio, ¿no? Del video. No se escucha, dicen, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Todos no Sí, escuchan? Sí, ahora no se recién se escucha, escucha. dice. No, no se Sí, escucha, doctor. licenciado. Ya, segundito, por favor.
En la vida real manejamos bastante información, datos. Tenemos en pantalla una serie de datos que hacen referencia en el eje horizontal, la X, a lo que es el periodo, la variable tiempo. Una variable independiente y por otro lado la variable dependiente, que serían las ventas en toneladas métricas de un producto cualquiera, lo vamos a llamar. Se grafica toda esa información, como ven en pantalla. Ahí tienen los pares ordenados. Claro que en una empresa se tiene un cubo multidimensional, se tiene la variable tiempo, se tienen las ventas, los ingresos, los egresos, se tienen las preferencias del consumidor, los reclamos, etc. Se acopia información cuantitativa y cualitativa. Se arma una base de datos con el objetivo de generar indicadores, de saber las tendencias y tomar decisiones de reinversión o de inversión en otras líneas sobre las cuales buscamos retorno, una relación beneficio-costo favorable. En ese cometido, vamos a utilizar esta información para hacer un poco de matemática aplicada al mundo de la gestión. Vamos a generar una correlación y regresión en un modelo primero polinomial, si se dan cuenta. Si vemos y vamos juntando imaginariamente cada uno de los puntos, tendríamos una función de orden polinomial. Podría ser de segundo grado o tal vez de tercer grado. Veamos qué es lo que ocurre. Entonces, acá estamos en la serie de puntos. Generemos esa función polinómica de tercer grado. Ahí ustedes pueden ver que toda esa nube de puntos, ese diagrama de dispersión, podría ajustarse a esa función polinómica de tercer grado. 0,6336x al cubo más 3, 820.7939 de x al cuadrado, menos 7.6803 por 10 a la 6 de x, más 5.1461 por 10 a la 9. Una bondad de ajuste R cuadrado del 92,12%. Sobre el 100%, esta función polinómica explica un 92,12%. Por la abundancia de datos, bastante interesante esta perspectiva. La función tiende acá a decrecer, si se dan cuenta. Acá está ascendiendo y después también está decreciendo. Y nos interesa calcular la velocidad o razón de cambio. Y ahí está el concepto de derivar la variación en Y sobre la variación en X, que significa la pendiente o razón de cambio que van a tener las ventas considerando la explicación en el tiempo. Veamos esa recta tangente. Vamos a insertar una tangente, por ejemplo, en este punto, el año 2014. Ahí tenemos la tangente. Y de esa tangente, la primera derivada, fíjense, es una ecuación. La primera derivada sería 91.2477. Esa primera derivada se llama función marginal. Y la velocidad en este punto
la va a dar esa primera derivada, esa función marginal. ¿Qué significa todo ello? Que por año que transcurre, por unidad adicional o marginal, las ventas se incrementan en 91,25 redondeando toneladas métricas en este punto. Entonces ahí hemos encontrado la velocidad. Vamos a referenciar ahora qué pasa el año 2021. Acá, si ustedes se dan cuenta, la recta tangente muestra una proporcionalidad directa entre las variables tiempo y ventas en toneladas métricas. Veamos el 2021. Función. Entonces, antes de ello, vamos a la función hallada, ajustada. Ahora vamos otra vez a función. Insertamos tangente. El año 2020. 2021. 2021. Y vamos a cambiarle el color, que sea verde. Aceptamos. Fíjense, acá hay rendimientos decrecientes para las ventas. El 2014, acá está la recta. Le sacamos la derivada, que va a ser igual a la pendiente. Entonces, ¿qué significa esto? Por año que transcurre, las ventas disminuyen en 103.8990, redondeando toneladas métricas. Ese patrón de cambio es el que interesa al economista, al ingeniero comercial, para tomar decisiones, para plantear la estrategia, la táctica, la operación concreta que permita el reposicionamiento en el mercado. No se puede generar una estrategia, una propuesta, una transformación sin tener indicadores útiles para tomar decisiones. Por eso que es indispensable manejar bases de datos, hacer ajustes, encontrar funciones matemáticas, derivarlas para encontrar esos patrones marginales sobre los cuales vamos a tomar decisiones. Decisiones inteligentes, decisiones científicas. Distinguidos estudiantes, realicemos la reflexión del desarrollo económico, territorial, local, en función de la aplicación de las matemáticas y el análisis multivariado. En las disciplinas en las cuales regento la cátedra, se hace indispensable hacer investigación, y la investigación es parte fundamental o esencial para el aprendizaje significativo de las matemáticas, de las disciplinas vinculadas a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás de Iquique, Chile, y de las universidades en las que imparto cátedra. Se hace importante generar pensamiento crítico y el análisis multivariado es esencial en este cometido. Cuando hablamos de Y en función de X1, X2, X3, X sub n, estamos enfocándonos en un análisis multivariado. Cada variable está asociada a conceptos sobre los cuales interactuamos en la realidad concreta. Y esa interacción es vital entenderla, porque a partir del entendimiento de las causalidades y la causalidad crítica, se puede generar propuesta para la resolución de problemas que son inherentes a esa gran temática o problemática. En ese sentido, vamos a aplicar el software de prospectiva MICMAC
propiciado por el economista francés Michael Godet, que nos ha de permitir generar la causalidad crítica, además de escenarios que son parte de la simulación y la comprensión de supuestos para podernos mover en un contexto específico y entender la realidad concreta. Prosigamos con el análisis, la aplicación del software Micmac. Pensemos en el desarrollo económico, territorial, de un contexto específico. Acá hemos cargado un archivo que tiene las siguientes variables que son parte de este análisis multivariado. Un primer componente de informalidad en la economía, otro segundo componente de restricciones, limitaciones de institucionalidad, otro componente que enfocan los estudiantes, que es la falta de apoyo al consumo de la producción local. Podríamos decir un restringido apoyo al consumo de la producción local, porque se sobreentiende que en un contexto específico existen actores que sí apoyan, creen y consumen la producción local. Ese elemento falta, no es muy bueno colocarlo cuando se hace un diagnóstico de este tipo. Restringido, limitado es la palabra apropiada. Cuarto elemento, o problema si quieren, reparto del poder entre los niveles administrativos. Entonces, acá esto es importante entenderlo como un conjunto de condiciones políticas inadecuadas, vamos a decir, para los gobiernos locales y regionales, porque estos disponen de autonomía financiera restringida, es decir, que muchas veces por esa restricción no se puede hacer mucho. Necesitamos de un proceso de descentralización que sea eficiente, además de complementario en proyectos concurrentes. Otro componente es la conflictividad social, porque hay incumplimiento de la oferta para el desarrollo local o de contexto de región. Un sexto elemento es el desarrollo humano, que en esencia es deficiente. Séptimo elemento, la deficiencia en programas de educación. Octavo elemento, desempleo. Noveno elemento, mala administración de los recursos públicos. Décimo elemento, deficiencia en el desarrollo tecnológico, la función de producción. Entonces tenemos esas características. Los estudiantes que han propiciado esta lluvia de ideas han correlacionado la siguiente matriz, que se las explicamos de manera funcional. Acá estamos indicando el problema 1 explica al problema 1, la informalidad explica a la informalidad, es un absurdo. Entonces, la calificación es 0. El problema 1 explica al problema 2, la informalidad explica la institucionalidad. Acá los participantes han dicho que no, 0. Pero por ahí podría tener algo de explicación. Si hubiera sido sí, podría ser un 1 que es bajo, un 2 que es medio o un 3 que es alto. Por ejemplo, vamos a enfocarnos acá. Este problema 8. ¿Ya? El desempleo explica la informalidad. Sí. Y si es sí, es baja, que sería 1, es media, que sería 2, o es alta, que sería 3. Y ellos califican 3. No se olviden que esta diagonal principal de esta matriz cuadrada
que relaciona los problemas consigo mismo y los otros problemas, esa traza o suma va a ser nula, va a ser cero, porque un problema no explica al mismo problema, recalcamos. Entonces, se hace el ejercicio participativo con la matriz y se consolida esa matriz. Ahora bien, nosotros, en función de la lluvia de ideas que ven en pantalla, de la matriz de influencias directas, vamos a generar un proceso en el cual veamos los resultados de la parte de la gráfica de dilemas que tengan influencias directas, los más importantes. Y vamos a la opción resultados y vamos a ese gráfico de influencias directas. Fíjense. Y acá podemos razonar, por ejemplo, el tema de la producción local, el fomento al consumo de la producción local, que es limitado, es explicado por los conflictos sociales, pero también está limitada, digamos, perspectiva de consumo de la producción local, explica la conflictividad social. Acá hay una relación de bucle, una relación de conflicto, pero esa relación de conflicto nos permite pensar en mejorar la producción local, entendiendo la demanda local para el desarrollo en distintos niveles. Y a partir de eso se sobreentiende que va a mermar la conflictividad social. Pero acá también tenemos que este tema de la producción local y el consumo tiene que ver con la explicación de la informalidad. Claro, porque este componente no está generando las fuentes de trabajo necesarias en el contexto y la gente tiene que enfocarse en una economía de supervivencia o de informalidad. Por ejemplo, este poder cuestionable de la administración que tiene que ver con la parte de asignación de recursos para poder gestionar los proyectos, es la causa para que existan conflictos de institucionalidad y la crisis de oferta en el contexto de hacer desarrollo económico, territorial, local. Y acá podemos ir razonando algunos elementos. Entonces, si venimos a esta otra parte, tenemos un componente de la deficiencia de programas de educación. ¿En qué afecta? En la administración, si quieren, de los recursos públicos. Entonces, es importante entender que esta mala administración de los recursos públicos tiene un origen en los deficientes programas de educación. Claro, el recurso humano es el que define todo eso. Ahora bien, estas deficiencias de administración de los recursos públicos explican, si quieren, el aspecto del desempleo, pero por otro lado, explican los temas de deficiencia en el desarrollo tecnológico. Y toda esta parte se vuelve una especie de círculo vicioso en esa perspectiva de hacer desarrollo económico local, que es indispensable para enfocar esta problemática.
Ahora bien, acá hemos hecho este diagrama o gráfico de influencias directas con apoyo del software, considerando, si quieren, un porcentaje en el razonamiento, en la teoría combinatoria, en la multiplicación de matrices que realiza el software del 10%. Pero ¿qué pasa si yo le pongo a un 25%? Y crece la telaraña para poder entender la problemática en función de esos 10 problemas que son parte de la lluvia de ideas. Pero esto nos ayuda a razonar en las relaciones de causalidad. Pero también, si quieren, puedo llevarlo a un 5% y simplifico. Pero también podría llevarlo al 100%. Y fíjense qué complicado había sido el análisis multivariado de todo ello. Entonces, cuando se trata de comprender todo esto y se le da un enfoque y además se tienen conceptos claros sobre estas categorías, vamos a razonar de mejor manera en esta matriz de influencias, de ponderaciones, para llegar a este tipo de gráficas. Eso es hacer investigación. Entonces nos vamos al 25%, o si quieren nos vamos al 10%, como estábamos hace rato. Ahí está. Son las mismas relaciones. Puede ser que el gráfico esté en otra posición, pero son las mismas. Y acá debemos reflexionar que el apoyo informático, el apoyo de conceptos, de vivencias y el enfoque multivariado permiten generar entendimientos participativos adecuados de la realidad concreta que busquen propuesta de solución a esos dilemas críticos. El día de hoy estamos reflexionando con este software Micmac. Estamos haciendo presentación del análisis multivariado, que debe ser parte fundamental para el aprendizaje significativo, el desarrollo del pensamiento crítico y la posibilidad de hacer inclusión de los actores sociales e institucionales para resolver los problemas organizacionales. Es en este cometido que debemos aprender a trabajar, a generar la interacción entre los sujetos de aprendizaje que permitan hacer el desarrollo individual y el desarrollo colectivo. Distinguidos estudiantes, ustedes tienen que ir pensando, conformando equipos de trabajo, en aplicar este tipo de modelos en contextos específicos para poder plantear soluciones que permitan mejorar la performance de la universidad y, por supuesto, ratificar la acreditación y credibilidad que tiene la universidad en esa dinámica de resolver los problemas del desarrollo. Bien, distinguidos. Si ustedes se dan cuenta, dos componentes que se han expresado a través de videos
El primero, no se olviden que los ajustes de los datos se tienen que hacer en algún caso por tramos. La mejor función de ajuste es la polinomial. Y cuando hablamos de una función polinomial, mientras más alto grado tenga, se va a ajustar de mejor manera a un comportamiento cíclico. Y ese comportamiento cíclico es vital comprenderlo a través del manejo de cortes de rectas tangentes que son esenciales para entender la variación, la velocidad o razón de cambio que se tiene en puntos específicos vinculados a la comprensión de los rendimientos crecientes o decrecientes que se tienen en un ciclo del producto, en un ciclo de la economía. Entonces no hay que perder de vista eso. Por otro lado, el video del análisis multivariable complementa lo que hemos trabajado en un primer momento, el análisis de la complejidad a partir de la matriz de Friedrich Wester. Ese análisis con el software de prospectiva tiene una posibilidad que me parece muy interesante en el sentido de que hay diversas posibilidades de complejidad para el mismo. Se puede hacer simulación y en consecuencia tenemos varias aristas que nos permitan generar comprensión de la causalidad crítica, además de la posibilidad de generar estrategia concreta. Entonces, esa estrategia concreta es clave y tiene que ver mucho con el complemento que se tengan con los respectivos actores. Bien, señores, vamos a razonar ahora en otro componente. Lo que hemos ido trabajando se llama estadística paramétrica. Y se llama estadística paramétrica porque está asociada al comportamiento de la campana de Gauss o distribución normal. Voy a utilizar el ejemplo del día de ayer, el tema del PIB. Me permito presentarles. Se puede ver correcto. Nosotros tendríamos que reflexionar en este cometido lo siguiente. Cuando hemos trabajado el tema del PIB, hemos hecho una gráfica de probabilidad individual y nos hemos dado cuenta que cuando hemos trabajado la hipótesis de normalidad, planteándonos el PIB tiene un comportamiento normal, entonces, ¿qué ha sucedido? Nos hemos dado cuenta que este PIB tiene un comportamiento irregular, porque con un nivel de confianza del 95%, el valor de P es de 0.5%. Esta función de Producto Interno Bruto de la economía boliviana no cumple la condición de normalidad. Tiene bastante sesgo, tiene problemas asociados a las deformaciones irregulares en el plano vertical, vamos a decir de la kurtosis, y nos plantea muchos desafíos la función irregular. Entonces, cuando la media de producción, la media de la variable, se asocia al razonamiento
de la normalidad de la serie, de los datos, y no es normal, nos posibilita pensar en otros modelos que tengan que ver, por supuesto, con el manejo de la mediana. Ahora bien, toda la estadística vinculada a la normalidad o a ese supuesto de normalidad se llama estadística paramétrica. Y cuando no se cumple la condición de normalidad, ingresamos en la estadística no paramétrica. Y hay variedad de modelos. Pero vamos a razonar alguno que sea sencillo. Entonces vamos a irnos a la opción estadísticas y vamos a ir a lo no paramétrico. Y vamos a utilizar la prueba de Wilcoxon para una muestra, porque estamos trabajando con una variable. Vamos a elegir la variable PIB. Y en un primer momento, con un intervalo de confianza del 95%, vamos a saber, por ejemplo, el intervalo de confianza en el cual está la mediana. La mediana es de 7.236 millones de dólares de PIB, considerando la serie 1960 hasta el 2023, fíjense. Con un nivel de confianza segundito. Y el límite superior, 13.939 millones de dólares. Y esta mediana está a un nivel de confianza del 95% y un nivel de significancia del 5%. Ese valor de 7.236 está en medio del límite inferior y el límite superior. Significa que va a ser un indicador más representativo que la media aritmética. Ustedes recuerden esto. En las estadísticas básicas, voy a hacer otra vez, hemos trabajado el PIB. Ahí están todas las estadísticas. Hemos aceptado. Hemos visto la gráfica. Aceptamos. Y otra vez aceptamos. Y nos hemos dado cuenta de que esta media aritmética de 11.493 no está respaldada por el coeficiente de variación, que es de 117%. Y esta varianza, que demuestra mucha perturbación, riesgo en la economía, que es en este caso de 182.033.882. Varianza alta, riesgo alto, perturbación, volatilidad de precios, tres conceptos fundamentales que tienen que ser razonados por el buen gerente. Entonces, eso ya nos demuestra irregularidad en la estadística paramétrica asociada a la campana de Gauss. Ahora bien, si nosotros seguimos razonando, vamos a pensar
como no estamos con la función en la estadística paramétrica, nos vamos a la estadística no paramétrica. Entonces, hay otros modelos para entender el comportamiento en el tiempo de esos datos. Y hay otros indicadores que nos podrían permitir comprender con mesura y utilizarlos para hacer estrategia. Y acá están los no paramétricos y la prueba de Wilcoxon para una muestra. Y me voy a ir ahora a este tema de validar la mediana. La hipótesis nula es si ese valor de la mediana, ¿no es cierto?, es el adecuado significativo. Entonces, ¿dónde está nuestra mediana? Aquí dice 5,485. ¿Estamos de acuerdo? 5,485. Ese es el valor de la mediana del PIB. Entonces yo le voy a decir aceptar. Me ha arrojado la producción. Y este valor de P, recorriendo dos lugares a la derecha, a un nivel de significancia del 5%, nos sale 12.7. ¿Qué significa esto? Que esa hipótesis nula, la respuesta, de que la mediana de producción del PIB es 5,485, es válida. Ya quiero que me entiendan. Es válida. Entonces, a partir de este indicador, nosotros podríamos hablar de un promedio de producción que se llama mediana. En todo el trayecto, desde 1960 al 2023, la mediana sería un indicador representativo. Ahora bien, esa estimación puntual, porque es puntual, vale la pena para razonar, pero se razona en función de modelos de políticas económicas. Hace rato que hemos reflexionado con este valor de 7,236 nos arrojaba el software. A ver, pensemos. ¿Qué pasa con nuestra mediana? Si está o no está en el intervalo anterior. A ver, vamos a pensar. Nos vamos a la primera caracterización. Ese valor de 5,000 y fracción está dentro de este intervalo de confianza. O sea, se puede afirmar, de acuerdo a las estadísticas descriptivas básicas, que sí, ese valor de la mediana de 5,000 y pico millones de dólares va a referenciar el manejo promedio del Producto Interno Bruto en la serie 1960 hasta el 2023. A precios de mercado, habría que deflactar, pero
como dicen los españoles, para el ejemplo vale. Ahora bien, con el otro valor, si se dan cuenta, que arroja el modelo, entonces podemos pensar en una mejor aproximación a un 95% de confianza de 7,236. Y como les decía, la mediana, que es el indicador para la estadística no paramétrica, tiene que estar ubicada en este intervalo. La mediana podría ser 10,000, 11,000, porque quiero que me entiendan algo. La producción geográfica bruta de Bolivia, si bien se está midiendo a partir de los años 60, constituye una muestra, por si acaso. ¿Y por qué constituye una muestra? Porque pueden haber errores hasta de contabilización que tengan que ver con las series temporales de medir día a día el PIB a través de la contabilidad nacional. Y desde ese muestreo intentamos aproximarnos al parámetro con el menor error posible. En consecuencia, hacer estimaciones, interpretar modelos no es sencillo, pero hay un más o menos que busque minimizar el error. Porque cuando hablo de indicadores puntuales, puedo tener bastante error, como no puedo tener, y me quedo en una especie de incertidumbre. Pero cuando se trabaja por intervalos de confianza con un mínimo y un máximo, se hace más atractivo el razonamiento. Porque en todo tiene que haber una especie de elasticidad. Porque en Bolivia, por ejemplo, tenemos tantos dilemas, tantos conflictos. Hoy estamos en otro conflicto. Porque jamás se asume un valor mínimo, un valor máximo para razonar con la variable, para razonar con los conceptos, que son parte fundamental en el análisis de las variables. Entonces, cuando nos vamos al extremo y nos ponemos a considerar, superamos el intervalo, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a generar desequilibrios, vamos a generar desinformación y nuestras decisiones no van a ser científicas. Ahí está la esencia, la comprensión de estos elementos. Distinguidos estudiantes, yo no quiero que ustedes se aprendan todo de memoria, pero es fundamental para un gerente, para hacer gerencia de alto nivel, tener otro tipo de enfoque. Si ustedes se dan cuenta, entre comillas, les he pateado el tablero. ¿Y por qué les digo les he pateado el tablero? Porque la mayoría de ustedes se han acostumbrado, se han educado en el aprendizaje memorístico. Y tienen, en muchos casos, escasez del manejo conceptual de los modelos matemático-estadísticos, del análisis multivariable, para entender la causalidad o los escenarios de causalidades y a partir de eso desarrollar pensamiento creativo, plantear propuestas de solución a esas causalidades
hacer medición de las causalidades y a través de ello utilizar el arma mortal del gerente líder de alto nivel, la medición. Sin medición, sin entendimiento de la masa de datos, sin entendimiento de la tendencia de los datos, sin comprensión de la estadística paramétrica y sin aplicación de la parte de la estadística no paramétrica, es difícil tomar decisiones que garanticen el retorno, el resultado y el impacto de las inversiones desde cualquier tipo de organización. No se olviden ustedes que pueden ser empleados, pero si son empleados dependientes, su permanencia como gerentes va a depender de los resultados, del crecimiento de las inversiones, de los beneficios, de las reinversiones, del manejo apropiado del mercado, del proceso productivo en economías de escala y fundamentalmente de ese manejo financiero del flujo, esa triangulación que cada día tiene que mejorarse en eficiencia, que tiene que minimizar el error, que debe buscar calidad en concordancia a los estándares que se dan en un mundo globalizado. Estamos hablando de las normas de calidad, estamos referenciando las normas ISO. Dejo de compartir pantalla, abro el escenario para que ustedes puedan realizar preguntas. Adelante, distinguidos. ¿Quién nos dice Ruth Rodríguez? Enciendan sus cámaras, por favor. Hay 70 estudiantes, 69 estudiantes, 68 estudiantes. ¿Está por ahí Yasmani? Enciendan, por favor, todos su cámara. Dígame, doctor. Buen día, buen día. Yasmani, ahí tienes para guiarles un poco más en el tema del MICMAC. Si se puede a la noche, aunque sea un poco tarde, hazles un modelito y vayan estructurando equipos de trabajo, que es importante, para la evaluación final. El día viernes creo que tenemos normalidad, ¿cierto? Miren, recién están entrando gente. ¿Hasta cuándo termina el curso? El 9, el 9.